Buen día, mis hermanos, gracia y paz. El Señor les continúe bendiciendo. Hoy vamos a estar en Efesios capítulo 4, versículo 3, hasta el versículo número 6. Y he titulado este sermón como una frase famosa de un reformador de apellido Melanchthon. Y la primera parte de esa frase, al final voy a leerla completa, pero dice: en lo esencial, unidad. Cuando nos acercamos a la carta de los Efesios, que es una carta de las que escribió Pablo, es una opinión bastante común que esta carta es conocida como una carta circular. Es decir, hay unas cartas particulares que Pablo escribió con el propósito principal de que no solamente se leyera en esa iglesia a la cual estaba escribiendo, como es en el caso de la iglesia en Éfeso, sino también al resto de las iglesias, la Odisea, aún Esmirna, Tiatira y aún Fontibón, diría, a través del Espíritu Santo que inspiró estas palabras para traernos a nosotros estas verdades. Si ustedes quieren saber de qué trata la carta de los Efesios, que trae 6 capítulos en nuestras Biblias, ella trata sobre la iglesia. Es un tratado breve, pero denso y profundo de teología bíblica acerca de la iglesia. Es una carta que resume la eclesiología que el apóstol Pablo creía y arranca desde el tema de la predestinación y llega a los aspectos más prácticos de la vida cristiana. Por eso cuando ustedes la leen, por ejemplo, en el capítulo 1, dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero cuando ustedes van, por ejemplo, a Efesios capítulo 6, van a encontrar que Pablo ya no va a hablar de predestinación y elección, sino que va a hablar de asuntos prácticos que competen a cada uno de los miembros de las iglesias en particular. Noten, por ejemplo, 6.1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces vemos que abarca todo el periodo desde la perspectiva de la iglesia, desde la perspectiva de los miembros que hacen parte de cada una de las iglesias locales, pero también de aquellos que hacen parte de la iglesia universal. Y en los primeros 3 capítulos, hermanos, durante 3 capítulos, Pablo ha estado desarrollando para sus lectores el propósito eterno de Dios obrando en la historia a través de Jesucristo para formar lo que se conoce como la iglesia. Es Dios creando enteramente una nueva realidad, no solamente una vida nueva para los individuos, sino una sociedad nueva. Es reversando todo lo que el pecado lamentablemente ha dañado. El pecado entró al mundo y destruyó la sociedad, destruyó las relaciones matrimoniales, destruyó el concepto de familia. Empezaron las guerras, empezaron las luchas, y lo que Dios nos muestra a través de Efesios es cómo Él empieza a reconstruir todo a través de su plan perfecto. Y entonces empieza a reconstruir la sociedad, y esto se va a dar al final de los tiempos, pero mientras tanto, una de las formas en las que está reconstruyendo a la sociedad es a través de un pueblo que Él ha elegido para que ya no luchen entre sí, para que ya no se dividan, para que ya no haya más guerra y persecución, sino para que anden juntos, para que estén unidos, para que vivan como un solo pueblo, como una sola ciudad, la cual va a habitar una nueva creación. Entonces es una reversión lo que está haciendo Dios a través de toda su obra perfecta. Y ahora el apóstol pasa de una sociedad nueva que ha establecido el Señor a los nuevos valores que se esperan de ella, a los principios y a la forma en la que los cristianos que hacen parte de esta nueva nación deben vivir. Así que deja la exposición de estas grandes verdades y empieza con la exhortación. Deja lo que Dios ha hecho para entrar en lo que nosotros debemos hacer. Pasa de la doctrina a la tarea. Pasa de la teología a la práctica concreta en la vida de todos los cristianos.
Y es allí, hermanos, donde Efesios capítulo número 4, del versículo número 3 al versículo número 6, nos va a ubicar. Es decir, lo que vamos a leer a continuación y lo que corresponde a lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana a través de la palabra, tiene que ver con la práctica. Tiene que ver con una iglesia que ha entendido este plan redentor del Señor y que ahora va a vivir conforme a ese plan y esas verdades. Y la verdad que vamos a encontrar allí es acerca de la unidad. Vamos a leerlo nuevamente. Efesios capítulo 4, versículo 3 al versículo 6. Dice la palabra: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta porción, hermanos, este texto nos va a enseñar tres cosas que van a ser el desarrollo de este tiempo. Nos va a enseñar que hay una unidad del Espíritu a la cual hemos sido llamados, pero en segundo lugar nos va a enseñar que esta unidad necesita ser preservada y en tercer lugar que hay un vínculo que debe ser utilizado. Eso es lo que nos va a enseñar Pablo y lo que nos va a enseñar Dios en esta mañana a través de este pasaje. Así que en primer lugar, vamos a considerar la unidad del Espíritu. ¿Qué es la unidad del Espíritu? Es digno de considerar en primer lugar de qué se trata esta unidad para poder entender lo que Pablo nos está diciendo en este texto. ¿De qué se trata esta unidad a la cual hemos sido llamados los creyentes? El versículo 3 responde: la unidad del Espíritu. Pero, ¿qué es entonces la unidad del Espíritu? Al usar Pablo la palabra unidad, debemos entender qué es exactamente lo que le dice a los creyentes. Un pastor dijo lo siguiente: la unidad es diferente a la unión, a la unanimidad y a la uniformidad. ¿Por qué? La unión tiene afiliación con otros, pero ningún vínculo común que los haga uno de corazón. Esa es la unión. La uniformidad tiene a todos viéndose y pensando igual. La unanimidad es un acuerdo completo en general, pero la unidad, sin embargo, se refiere a unidad de corazón, a similitud de propósito y acuerdo en los principales puntos de doctrina. Entonces, vamos a empezar por allí. De eso se trata la unidad. No estamos diciendo, y no está diciendo la palabra, que cada creyente en particular debe pensar, hablar y vivir de la misma forma. Pero lo que sí está diciendo el apóstol acerca de la unidad es que es una unidad de corazón, que es una similitud del propósito y un acuerdo en lo esencial, en los principales puntos de doctrina. Es una unidad de corazón, pero no por nosotros mismos, sino por Dios. Porque la unidad de la que habla dice la unidad del Espíritu. Es una similitud de propósito porque en este texto y en la Biblia encontramos una bendita esperanza, que es el propósito que nos hace tener unidad. Y es un acuerdo en lo esencial. Diría yo, hermanos, es una conexión espiritual dada por Dios a los creyentes para que anden juntos en una misma verdad, por la misma razón y con el mismo propósito. Entonces, cuando hablamos de unidad, estamos hablando de esto. Es una conexión dada por Dios para que andemos juntos en una misma verdad, bajo una misma razón y con un mismo propósito. Es la verdad allí. Y es que uno puede preguntarse de manera real, ¿cómo es posible que en una comunidad de creyentes, por ejemplo como esta, siendo tan diferentes en cuanto a la crianza, en cuanto a la cultura, por ejemplo, que a pesar de vivir en la misma ciudad, en el mismo país, somos muy diferentes en nuestras prácticas, como siendo tan diferentes en las tradiciones que tenemos, los que vienen de principios católicos romanos,
principios ateos, principios pentecostales, carismáticos, cristianos. Cómo teniendo tan diferentes niveles y tipos de educación, niveles sociales, preferencias, puede haber unidad. ¿Cómo es posible? La respuesta es que solo es posible por Dios. Pero Pablo nos va a decir de qué trata esa unidad y lo va a hacer con algo que se ha llamado la séptupla. Es decir, con 7 aspectos que considero, hermanos, según nuestro pasaje, son los que componen esa unidad que está mencionando. Ahora, una lectura, por ejemplo, del versículo número 4 hasta el versículo número 6, les mostrará claramente que hay una palabra que se repite en esos textos. Nuevamente leámosla con ese entendimiento. Miren el versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Cuál es la palabra que se repite? Uno o un. Esta palabra aparece allí en sus Biblias 7 veces. Ahora, una lectura más cuidadosa permite descubrir que estas 7 secciones o estas 7 unidades corresponden a 3 divisiones, que corresponden a su mismo tiempo a 3 personas de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu. Un solo Espíritu, dice el versículo 4. Verso 5 dice, un solo Señor, es decir, el Señor Jesús. Y el verso 6 dice, un solo Dios y Padre de todos. Es decir, que esta unidad de la que está hablando Pablo no es una unidad que se propone la iglesia hacer, sino es una unidad que procede de Dios. Él es el que une, y lo une a través de estos 7 aspectos que están acá. Así que, si usted quiere preguntar, hermano, ¿en qué deberíamos estar unidos? Estos 7 aspectos que mencionan las Escrituras son los que debemos considerar. Y como vamos a ver en esta mañana, mucha gente comete el error de pensar que lo que nos une es el amor y que nada más debería unirnos, cuando la Biblia nos menciona 7 cosas de las cuales se van a desprender asuntos muy relevantes para que la iglesia pueda mantenerse unida. Primero, ¿de qué trata esta unidad del Espíritu? Dice el versículo 4, hay un solo cuerpo porque hay un solo Espíritu. ¿Quién es ese cuerpo? El cuerpo único, hermanos, es la iglesia. Ya Pablo lo ha mencionado en Efesios capítulo 1, versículo 23, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo es la iglesia constituida por judíos y gentiles en un solo pueblo. Miren Efesios capítulo 2, versículo 14, por ejemplo. Dice, porque Él, hablando de Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿cuántos? Uno, o sea, un pueblo, el pueblo de Dios, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿A ambos quiénes? Judíos y gentiles. En un solo cuerpo. ¿Y ese cuerpo quién es? La iglesia, matando en ella las enemistades. Además, en Efesios 3:15, Pablo también dice que ese un cuerpo es una familia. Miren el verso 15, 3:15, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De los creyentes que han partido a la presencia del Señor, los creyentes que hoy día están en este mundo, hacen parte de este solo cuerpo. Es decir, que en primer lugar, Pablo en este texto no nos está hablando de la iglesia local de Éfeso, sino nos está hablando de la iglesia universal. Nos está hablando de ese único cuerpo universal que está compuesto de todos los creyentes de todas las épocas, de toda nacionalidad, judíos y gentiles, hombres y mujeres, vivos y muertos. Todos ellos hacen parte de este cuerpo.
Y esa es la primera parte de lo que significa la unidad del Espíritu. Como Pablo le escribe a los Corintios, todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Pero además, este cuerpo o iglesia no es de origen terrenal, ni una institución hecha por el hombre, sino producto del Espíritu Santo. De ahí que nuestro texto en Efesios capítulo 4, versículo 4 dice, un cuerpo, un espíritu. Este cuerpo, hermanos, que ha sido constituido por el mismo Dios, tiene un propósito, y es reunirse con quien es su cabeza, la cual es Cristo. ¿Cuándo? En su segunda venida. Y al estar unidos a Él, ya no solo en espíritu, sino plenamente, participaremos de la herencia prometida por el Señor. Ahora, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 4, y nos dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Y cuál es esa esperanza? Por ejemplo, Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Que un día resucitaremos y que estaremos completamente con quien es nuestra cabeza, el Señor Jesucristo. Pero Pablo, en la epístola de los Efesios, también ya nos ha explicado cuál es esa esperanza. Miren, Efesios capítulo 1, versículo número 18. Y por favor, síganme allí hasta el versículo 23. Dice, verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y no solo esto, sino como dice Pablo, que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, que esa una sola esperanza de la que está hablando Efesios capítulo 4, versículo 4, tiene que ver con la resurrección de los cristianos, tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo. No tenemos otra esperanza, por eso es una única esperanza de la que nos está hablando el texto. Así que allí podemos ver algunas cosas que son importantes para entender de qué se trata la unidad del Espíritu. Entonces, la unidad del Espíritu se trata de una sola iglesia. La unidad del Espíritu se trata de un solo Espíritu. La unidad del Espíritu se trata de una sola esperanza. Pero Pablo sigue. Miremos el segundo grupo en el versículo número 5 del capítulo número 4. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. La unidad, hermanos, según Pablo en este texto, está basada en una persona, un Señor. Ese Señor es el Salvador, pero es Señor por cuanto resucitó y fue exaltado hasta lo sumo, y como Señor gobierna, como Señor reina. Ese Señor es el Señor Jesucristo, y es nuestro Señor en el sentido de que habiéndonos comprado, le pertenecemos. Él es nuestro dueño, Él nos ama, Él nos cuida, y Él nos protege.
aceptamos su señorío, le reconocemos como nuestro libertador y soberano, confiamos en Él, le obedecemos, le amamos y le adoramos. Todos los cristianos están unidos a una sola cabeza, reconocen a un solo Señor, es decir, al Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor porque reconocemos su soberanía sobre nosotros, ya sea judío, ya sea gentil, ya sea esclavo, libre, hombre o mujer, ya sea que esté ahora en el cielo o esté en la tierra, todos confesamos a este único Señor como nuestro. Hay un solo Señor en la iglesia y sobre la iglesia. Dice un hombre, hay un solo gobernador supremo sobre la iglesia. Él es la única cabeza del único cuerpo y el dador de su único espíritu. Entonces, la unidad del Espíritu consiste en un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. No hay más señores. Nosotros mismos no somos señores, solamente el Señor es Jesucristo. Pero sigue mencionando el texto una fe, una sola fe. Ahora, no es el acto de fe de cada miembro de la iglesia del que se está hablando aquí, sino de la fe objetiva, la creencia común de la congregación cristiana. Es de la que nos habla, por ejemplo, Hebreos 13:8, esa creencia que siempre es la misma, esa creencia que no se puede alterar. Solo la fe que se aferra a esta única creencia tiene la garantía de ser genuina. Esa es la fe que nos dice Judas, por la que debemos contender ardientemente. Esa fe es ese conjunto de doctrinas que son esenciales para la salvación, para la salud de la iglesia, para la salud de la vida cristiana también. Es ese conjunto de creencias. La fe en las Escrituras puede referirse a ese credo objetivo o a una confianza subjetiva, pero en este pasaje es probable que se refiera a esa fe que es creída. Por eso más adelante, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo número 13, dice lo siguiente Pablo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, esa unidad de la fe no está hablando de que todos debemos tener el mismo grado de fe en el Señor, sino está hablando de el mismo grado de conocimiento y edificación para la iglesia, hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe. Por eso esa es la expresión. Entonces, cuando Pablo dice que la unidad del Espíritu consiste en una sola fe, entonces está haciendo referencia a esto. Creo que la fe subjetiva, creo que la fe que nosotros depositamos en el Señor Jesucristo está implicada en un Señor. Pero cuando él menciona una fe, está hablando de ese conjunto de creencias. Es una creencia unificada. La fe que una vez y para siempre fue dada a los santos. Esta única fe se refiere a toda la Escritura y especialmente al Evangelio que ésta contiene. Dice un hermano, todas las verdaderas iglesias de Dios profesan una y la misma doctrina, por lo tanto deben preservar la unidad espiritual entre sí. Efesios capítulo 4, versículo 5, sigue diciendo un cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo. Ahora, en cuanto a lo de un solo bautismo que cierra esta segunda trilogía, yo opino, a la luz de lo que estudié, que no se trata del bautismo de agua, sino del que por la fe nos sumerge en Cristo. ¿Y por qué digo eso? Porque venimos de un contexto de una iglesia universal, un cuerpo universal, un Señor universal. Y el bautismo que nos une a la iglesia universal no es el bautismo por agua, sino es el bautismo por el Espíritu. El del agua simboliza y representa el que una vez fue dado por el Espíritu, pero el de agua no nos une a la iglesia universal, nos une a la iglesia local. Entonces, un solo bautismo que cierra esta segunda trilogía trata más bien de ese bautismo del Espíritu con el cual somos sumergidos en Cristo. Piensa en esto, la Biblia lo menciona.
somos sepultados juntamente con Cristo. Ese es el bautismo del cual está hablando este texto. En tercer lugar, hay una familia que es reunida bajo un Padre. Dice Efesios 4, versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay una familia cristiana que nos reúne a todos nosotros porque hay un solo Dios y Padre. Todos significan no todos los seres humanos en este contexto. Es decir, en este caso, Dios no es Padre de todos en este sentido. Esta filiación paternal de la que está hablando el texto refiere a todos los creyentes, a todos los cristianos de los que viene hablando, aquellos que han sido unidos a un solo cuerpo. Los no creyentes no han sido unidos a un solo cuerpo, los no creyentes no han sido bautizados con un bautismo espiritual. Entonces, en este caso, todos, esta familia de la cual nos está hablando el verso 6, son todos los creyentes de todos los lugares, toda la gente, sin discriminación, judíos, griegos, gentiles, todos ellos es de los que viene hablando Pablo. Así que lo que encontramos aquí para poder entender qué significa la unidad del Espíritu es un carácter trinitario en la unidad eclesial. Es decir, que de esto procede esta unidad. Así que podríamos decir lo siguiente, decir que la unidad del Espíritu consiste en un único Padre que crea una única familia, un único Señor que crea una única fe y bautismo, y un único Espíritu que crea un único cuerpo con una sola esperanza. Esa es la unidad del Espíritu. Sin embargo, el texto sigue explicándonos algo que es importante, y es que en segundo lugar, ya viendo cuál es la unidad del Espíritu, esta unidad necesita ser preservada. Ahora, si la unidad es de Dios, ¿por qué necesita ser preservada? Y es que el texto nos enseña que hay una responsabilidad de los cristianos en esta unidad, y no es la de hacer esta unidad, pues esto procede de Dios, pero sí preservarla. Miren el verso 3. Efesios 4, versículo 3, ahora entendiendo qué es la unidad del Espíritu, podemos entender por qué Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Presten atención a la conexión que Pablo está haciendo y al cambio que hace Pablo al hablarle a los efesios. Pues hasta aquí, esta séptupla de la que estábamos hablando describe la unidad del Espíritu, y esta unidad del Espíritu tiene un énfasis universal e invisible en la iglesia. Y hasta allí, todo cristiano en todo lugar, con lo que he dicho, pudiera decir amén. Sin embargo, viene una parte que no gusta a muchos, que no son parte de una iglesia local, y que no les parece que congregarse sea algo bíblico, pues con ser miembros de la iglesia universal es suficiente, dicen muchos. Pero para Pablo, ser parte de un cuerpo, por un espíritu, en una esperanza, en un Señor, mediante una fe y un bautismo y un Padre, tiene una expresión visible y local. Pues allí es donde le dice a los efesios, a los hermanos de esta iglesia a la cual les escribe esta carta, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es decir, que esta es la manifestación y testimonio visible de verdades y realidades invisibles, y estas van de la mano y nunca van separadas. Ahora, miremos las palabras que utiliza Pablo allí. Solícitos. Este es un sentir diligente. ¿Cómo vivir de una manera digna para el Señor, entendiendo estas verdades y esta unidad del Espíritu? La respuesta es siendo diligente. Siendo solícitos, como literalmente dice la Reina Valera. ¿Qué significa ser solícitos? Esforzarse. Palabra en el griego tiene que ver con la palabra velocidad en el inglés, es decir, es usar velocidad, es hacer esfuerzo, es ser pronto, ser ferviente, procurar con diligencia, como se traduce en algunos textos. Miren, por ejemplo, 2 de Pedro, vamos allí un momento.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice Pedro allí: bien, ya lo tenemos. Verso 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Dónde está la palabra solícitos allí? Procurad, procurad. Ahora, miren el verso 15. Dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Procuraré con diligencia. Ese es el sentido que Pablo está usando también esta palabra. Y nuevamente ahí en el capítulo 3, versículo 14, vuelve y la utiliza allí. Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Allí entonces encontramos esta palabra diligente, o volvamos a Efesios, solícitos. Pablo también la usa en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 9, donde dice: procura venir pronto a verme. Es decir, hazlo rápido, pronto, con diligencia. Entonces, cuando Pablo dice solícitos, en guardar la unidad del Espíritu, está diciendo: esfuércense, háganlo prontamente, no dejen que esa unidad del Espíritu se les escape. Lo contrario a solícitos pudiera ser algo así como apático, como indolente. Estos términos implican falta de esfuerzo, lentitud, parsimonia o falta de diligencia en realizar una tarea. Y es un verbo que Pablo utiliza para explicar que no solamente debemos esforzarnos una vez, sino que debe ser un esfuerzo constante. Para ser dignos del llamado que el Señor nos ha hecho, debemos esforzarnos constantemente. Así que ser solícitos es esforzarse constantemente, ser diligentes o prontos. ¿Pero para qué? Nos dice el verso 3, para guardar. Y esa palabra guardar en el griego tereo. Ahora, en el griego para la palabra guardar hay muchas palabras, pero esta traduce vigilar, esta traduce preservar, traduce custodiar. Es la misma palabra que se usa en Hechos capítulo 12, versículo 5, cuando Pedro estaba custodiado en la cárcel. Es la misma palabra. En Judas, verso 6, también se habla de reservar, de los ángeles reservados o custodiados. También esta palabra guardar puede traducir poner el ojo sobre, es estar vigilando, es estar atentos. Entonces, ¿por qué debemos hacer esto? Podemos preguntarnos: ¿es posible estar unidos y a la vez separados? Lamentablemente, es una realidad, y por eso es que Pablo escribe estas palabras, que aunque hay una unidad de espíritu, debemos ser diligentes y esforzados constantemente para vigilar esta unidad. Nuevamente Efesios 4, verso 3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, piensen en lo siguiente: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que estemos unidos y a la vez separados? Y van a ver cómo es fácil de entender. ¿Puede una pareja, por ejemplo, estar casada y al mismo tiempo estar separada? Cada uno por su lado, hasta durmiendo en distintas camas, pero están casados, están unidos. ¿O puede una familia que Dios ha formado estar dividida? Padres contra hijos y viceversa. Así es posible entonces que una iglesia que profesa y cree en la unidad del Espíritu, al mismo tiempo y visiblemente contradiga estas verdades. Un Señor, una fe, un bautismo, pero la iglesia totalmente dividida y cada uno por su lado. Y por eso Pablo dice: deben esforzarse. Ahora, considere el contexto del pasaje. Peleas entre judíos y griegos, entre hombres y mujeres,
entre esposos, entre padres, entre amos y siervos, y todos ellos hacen parte de un solo cuerpo. Vivir vidas para el Señor, hermanos, significa esforzarse por mantener la unidad del Espíritu. Y esto no significa uniformidad, que todos hablemos y pensemos igual, pero sí significa tener en común esta séptuple unidad y vigilar esta unidad y custodiar esta unidad y no dejar escapar esta unidad para que así honremos a nuestro Señor en medio de un mundo de tinieblas, de error, de división y de anarquía. Y es que piense lo siguiente: esforzarnos en vigilar es ver en la iglesia local que sus miembros, todos, tienen sentido de pertenencia y compromiso de una manera formal y pública al ser parte de la iglesia que adora, que evangeliza y que edifica con la diversidad de sus dones. Pero también vigilar es que cada hermano, y primeramente nosotros, dependamos y reconozcamos que el mérito de todo lo que se hace en la iglesia solo proviene del Señor, pues es Él quien nos ha unido a un cuerpo mediante el Espíritu. Y además, cada cristiano debe tener una sola esperanza. ¿En qué pone su esperanza, hermano? ¿En sus estudios? ¿En sus riquezas? ¿En algo que no sea Dios? Debemos examinarnos, custodiar y vigilar a la iglesia para que nuestra esperanza sea siempre la misma. Debemos animarnos, exhortarnos para mantener firmes en nuestra vocación. Esta iglesia, por ejemplo, debe perseverar en el único Rey y Señor. ¿Cómo lo hacemos? Obedecemos sus mandamientos, nos reunimos en su nombre, somos sus embajadores, pues aquel que dio su vida por nosotros es aquel a quien debemos ofrecerle nuestras vidas al negarlos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. No olvidemos que con Cristo, dice la palabra, estamos juntamente crucificados para que ya no vivamos nosotros, pues fuimos sepultados con Él, para que ahora vivamos con Él. Hermanos, solo hay una sola doctrina y solo hay una doctrina de los apóstoles que debemos custodiar como columna y sostén de la verdad. No debemos desviarnos ni por falsos evangelios ni por falsas enseñanzas. Por ejemplo, ¿qué es lo que creemos en cuanto a la salvación? ¿Qué es lo que creemos en cuanto a la iglesia, a la adoración, al matrimonio, a la familia, entre otros? Debemos vigilar que nuestra doctrina sea consistente con nuestra vida y no olvidar que todos somos hijos del mismo Padre que nos cuida y que nos bendice y al cual debemos clamar y por el cual podemos vivir como una sola familia. Cuando el texto nos dice entonces, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, está haciendo referencia a todas estas cosas que de manera visible manifiestan esas realidades y verdades invisibles de la Iglesia universal. Pero también en tercer lugar, hermanos, ya vimos que hay una unidad que necesita ser guardada, pero hay un vínculo que debe ser utilizado. Y nos dice el texto que ese vínculo, ¿cuál es? El vínculo de la paz. Ahora, el lenguaje que usa Pablo, solamente mirándolo así, nos va a ayudar a deducir que Pablo estaba en la cárcel. Ahora, Pablo estaba en la cárcel realmente en ese momento, pero solamente leyendo este texto, vamos a ver por qué saber que Pablo estaba en la cárcel. Ahora, Pablo, en la epístola de los Efesios, usa mucho de lo que está a su alrededor. Pablo mira a los soldados romanos que lo estaban custodiando y mira su armadura y entonces escribe Efesios capítulo 6, la armadura de Dios. Y habla del yelmo, del escudo, habla de cada uno de estos elementos, pero también la palabra vínculo se puede traducir como cadena o ligamento. Pablo, entonces, en la cárcel,
Ve a los soldados que le custodian y le observan. Eso es lo que Él quiere que nosotros también hagamos. Que seamos como soldados que están custodiando y observando. Pero también observa las cadenas que tiene Él mismo, encadenado. Ve cómo no puede ir a ningún lado y además es observado por estos soldados. Pues así, lo que está diciendo Pablo en este texto es que la iglesia debe encadenar y custodiar la unidad del Espíritu para que no se escape la unidad del Espíritu. Porque si se escapa la unidad del Espíritu en una iglesia, van a haber divisiones y tropiezos en la misma. Esa es la idea. Asegurar bien esa unidad del Espíritu. Nos la ha dado el Señor y no debemos dejarla ir. Ahora, esa palabra paz, de donde viene el nombre Irene, que es, en el griego es así, es una situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Es un estado de tranquilidad y de buena relación entre los miembros de la iglesia. Esto es lo que debe fomentarse fervientemente en la iglesia. En cambio, miren el mundo ruge, la guerra, Satanás contra Dios, guerra entre razas, entre naciones, entre individuos. En el mismo corazón de cada individuo hay una guerra. El universo está trastornado totalmente. El mundo se comporta en inseguridad, en angustia, en desesperanza, en insatisfacción. Y ello se debe a la caída y al pecado que reina en cada rincón de la tierra. Por eso la Biblia habla del mundo como las gentes rebeldes, Ezequiel 2:3, o los hijos de desobediencia. Siempre hay rebeldía, siempre hay división, siempre hay desobediencia. Y únicamente nuestro Señor Jesús puede resolver esta guerra continua y restablecer la paz. Por eso Efesios 2:14 dice, Él es nuestra paz. Él se lanzó en medio del conflicto, aceptando ser golpeado por la vara de la justicia divina que nos perseguía, para que ahora tengamos paz para con Dios, pero paz entre los hermanos también. De aquí el saludo clásico de la iglesia, aún entre los judíos del Antiguo Testamento, que es Shalom, o el saludo, por ejemplo, con el que hoy comenzamos, gracia y paz. Era un saludo común, era un hábito que se tenía entre los cristianos. ¿Para qué? No era una tradición solamente, era para enlazar todo con la paz, para ligar todo con la paz, para que lo que hablaran esos dos que se estaban saludando tenía que tener el vínculo de la paz. Es decir, no solamente consiste en mantener vigilada la unidad como muchos hacen, que está bien, pero no es suficiente, sino enlazar o ligarla con la paz. ¿Para qué me refiero con esto? Hay hombres que conocen la verdad, que defienden la verdad, pero la defienden con envidias, con pleitos, con murmuraciones y enemistades. Creen que porque conocen la verdad son dignos de pisotear a los demás. Y aunque conocen la verdad y eso está bien, si usted hace parte de una iglesia local, no debe dejarse contaminar por estas cosas. No debe intentar pisotear a los demás porque usted sabe la verdad de principio a fin, porque usted conoce esa unidad séptuple de la verdad, de la unidad del Espíritu. Si usted hace parte de una iglesia local, debe tratar de estar en unidad con el resto de los hermanos. Dejarse contaminar por murmuraciones es afectar esa unidad, murmurar mucho más. Dejarse contaminar, por ejemplo, por murmuraciones y ataques tanto externos de otras personas que critican la iglesia y usted dice, sí, tienen razón, de mi querida iglesia es así. No, hermanos, es la iglesia de Cristo, es la amada del Señor y usted debe ser solícito en guardar la unidad del Espíritu. Y lamentablemente, aún personas internas critican a la iglesia. Eso es buscar la paz. Eso es realmente ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Miren lo contradictorios que somos nosotros en nuestras vidas. Porque tal vez, y muchos, dirían, como dije antes, amén a todo esto que estoy diciendo.
pero sus vidas no reflejan lo que están profesando con sus labios. Porque mientras dicen amén, con sus labios también están murmurando, con sus labios también están atacando a la iglesia del Señor, que es una expresión de esa iglesia universal y preciosa. La iglesia, hermanos, no es la iglesia de los pastores. La iglesia no es la iglesia de los más antiguos, o de los más nuevos, o de los más teólogos. No, es la iglesia de Cristo, hermanos. Y esta iglesia ha sido unida no por hombres, sino por el Espíritu. Y esa unidad del Espíritu que el Señor nos ha concedido a cada uno de nosotros, debemos preservarla en nuestro corazón. Y todo lo que hagamos, debemos hacerlo con ese vínculo de la paz. En ambos casos, en los ataques internos y externos, aún de nuestro propio corazón, debemos defender la verdad, pero con amor y mansedumbre, amando lo que Dios ama y manteniendo la unidad en nuestros corazones y en la iglesia en la que el Señor nos ha puesto. Este vínculo de la paz implica algunos asuntos prácticos. Primero, una iglesia local no debería levantarse sobre otras iglesias locales pensando que es mejor o que es la única iglesia verdadera. Ninguna denominación tiene el derecho de decir esto, hermanos. Es arrogancia, es atentar contra la unidad del Espíritu. Solamente la iglesia universal de Cristo tiene ese derecho, y una iglesia local no es la iglesia universal. Por tanto, una forma de ser diligentes en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz es teniendo buenas relaciones con otras iglesias del Señor. Ahora, esto no quiere decir que seamos todos iguales o que con todas podamos tener el mismo grado de relación y trabajo conjunto, pero quiere decir que si esta iglesia con la cual estamos hablando guarda la unidad séptuple del Espíritu, debemos tener paz entre nosotros. Miren, hermanos, una de las razones por las que, a mi parecer, hermanos, las iglesias bautistas reformadas no avanzan juntas tanto como se quisiera, es por falta de estos lazos de paz. Siempre discutiendo quién es más reformado que el otro, atacando una cosa u otra. Es que se reúnen a las 9 y nosotros a las 10, y nosotros somos mejores porque nos reunimos a las 10. Siempre envueltos en enemistades, en falta de compañerismo, en orgullo, cada una de estas iglesias creyéndose mejor que las demás. Y en vez de ayudarse y avanzar juntas, terminan comiéndose las unas a las otras, señalándose, burlándose. Esa no es la unidad del Espíritu, eso no es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y como iglesia local debemos guardarnos de eso. El Señor nos bendice, el Señor es bueno con nosotros, pero no debemos jactarnos de eso como si fuera suficiente para aplastar a otras iglesias, que son más pequeñas, que son más nuevas o antiguas, que hacen esto, que hacen aquello. Eso no importa, hermanos. Si hay esa unidad, debemos avanzar con sabiduría y discernimiento, por supuesto, no me malentiendan, pero debemos hacerlo. Pero esto no solamente pasa entre iglesias, sino que a veces ese modelo entre iglesias refleja lo que es una iglesia en sí misma. Es decir, entre hermanos también pasa esto. Miembros que se creen mejores que otros miembros, que son más inteligentes, son más teólogos, son más conocedores, son más antiguos, y tal vez lo sean, pero usan esto no para preservar la unidad del Espíritu, sino para humillar, aplastar y hacer desánimo en una iglesia y división. Miembros que se creen mejores que otros, que porque tienen más conocimiento, entonces quieren gobernar sobre los demás. Todos deben inclinarse ante ellos porque son los más conocedores. Cuando el mismo Cristo, en su palabra, nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pero no, él se estima superior a los demás y necesita aplastar a los demás y que los demás le obedezcan. Miren que Efesios capítulo 4 versículo 2 acabó de decir esto. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Los efesios discutiendo, los ricos
en Éfeso, queriendo mandar a todos los demás. Los judíos imponiendo cosas a los griegos, los hombres menospreciando a las mujeres. Y en vez de que haya paz, hay una guerra interna. Y la Biblia dice que un reino dividido contra sí mismo no prosperará. Por eso, hermanos, juzguen ustedes también y yo, cada uno nuestro proceder. Porque si somos parte de esta iglesia, estamos dando testimonio de que somos parte también de la iglesia del Señor. Y si de la manera que usted se porta aquí, se portaría en la iglesia universal, déjeme decirle que dudo si realmente haga parte del cuerpo de Cristo. Si su forma de ser siempre es criticar, murmurar y atacar a la iglesia, atacar a sus miembros, atacar los procesos, atacar las políticas, atacar a los pastores, atacar a los líderes, ¿eso es guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Por supuesto que no. Entonces no se engañe, hermano. Por más que usted diga ser reformado, por más que usted diga ser miembro de una iglesia, si hace todo esto, esto es lo que demuestra lo que usted es. Y probablemente lo que debería hacer es hacerse a un lado y dejar que la iglesia siga en unidad. Que los que quieren caminar juntos, caminen juntos. Que los que quieren preservar en amor, en paz, en este vínculo que solamente se puede formar a través de la obra del Señor, lo puedan hacer. ¿Defiende usted a su iglesia? ¿O se junta con los detractores para hablar igualmente mal de ella? Entonces usted no está buscando la paz, hermano. Usted no guarda la unidad del Espíritu y lo que está haciendo más bien es dividir o buscar la división. Dice un hombre, el pecado de cisma, es decir, de división, es una ofensa muy grave. Es nada menos que un intento de desgarrar el cuerpo de Cristo. Todos los pecados contra la unidad son pecados contra el Espíritu Santo. Deshacen lo que Él une. ¿Ustedes lo ven? La unidad no es de nosotros. No nos están dividiendo a nosotros. Están tratando de deshacer lo que el Espíritu ha hecho hasta este momento. ¿Tenemos unidad del Espíritu? Ahora, una pregunta especial para las personas en particular. Ustedes, todos, ¿tienen la unidad del Espíritu? Porque nadie puede tenerla si no tienen al Espíritu. Y el Espíritu solamente habita o mora en las almas creyentes que han nacido de nuevo. Y en virtud a tener el Espíritu es que el creyente está unido a todos los demás hombres espirituales y esta es la unidad que ha de esforzarse por perseverar. Este es un llamado, hermanos, a través de esta palabra, a que como iglesia en Fontibón estemos unidos. Hermanos, no perturbemos la paz del Señor, no perturbemos la unidad del Espíritu, hermanos. El Señor nos ha bendecido y nos ha ayudado y nos ha sostenido hasta este momento, a cada uno de ustedes, hermanos, y a mí. El Señor nos ha ayudado, no busquemos la división, no busquemos el cisma, no critiquemos a nuestra iglesia, andemos juntos. Yo sé, hermanos, que a veces el tratar de hacer las cosas a la manera del Señor, como dice su palabra, y el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y hermanos, nuestra iglesia va a estar siempre en boca de críticas, de murmuraciones, de mentiras. Pero la cuestión no es lo que dicen y hacen estos que están fuera de la iglesia, sino es ¿qué hace usted? ¿Está preservando la unidad? ¿Está guardando lo que el Señor le ha mandado a guardar? ¿Está encadenando todo con esa paz, buscando siempre el orden, la tranquilidad y poder avanzar juntos? Hermanos, si usted se ha hallado en alguno de estos pecados, porque son pecados en contra del Espíritu, arrepiéntase. Tal vez, sin querer, se ríe de lo que se burlan los demás de nuestra iglesia. Hace mella de lo que critican de los pastores de la iglesia y usted también se une, sí, legalistas, puritanos, sectarios, hipócritas. El Señor tendrá que tratar con cada uno de nosotros. No estamos diciendo que somos perfectos, no estamos diciendo que la iglesia de Fontibón sea perfecta tampoco, pero la iglesia está siendo edificada y la iglesia es guiada por su cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo les decía al principio
que titulé este sermón En lo esencial unidad, y que era una frase, y esta frase fue de un hombre llamado Philip Melanchthon, que dice: en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad, en todo caridad. Y él extrajo esto de este texto particular. ¿Y qué es lo esencial? ¿El amor? No, ya vimos, la unidad del Espíritu. Y tiene muchas cosas que son esenciales. Hablar de Cristo, hablar del Espíritu, hablar de todo el orden que el Señor nos daría una serie de sermones muy preciosos para tratar uno por uno y analizar de qué se trata. Pero en general podemos recoger todas las enseñanzas y toda la doctrina que hemos estudiado hasta el día de hoy, y de eso se trata la unidad del Espíritu. Es proteger y preservar esas verdades. Es no permitir que el desacuerdo, el desinterés o el desagrado por alguien o por algo pase por encima de esta unidad. Como les decía, hermanos, en conclusión, este texto nos enseñó tres cosas: que hay una unidad del Espíritu; en segundo, que hay una unidad del Espíritu la cual hemos sido llamados a preservar; pero en tercer lugar, que hay un vínculo que debe ser utilizado. Hermanos, que el Señor bendiga esta su palabra y que a Él sea la gloria en la iglesia por todas las edades en Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar allí. Amado Señor, Dios bueno, Padre bendito, Señor. Señor, me quedo corto al tratar de exponer todo lo que tu palabra dice, pero quieras tú, Señor, que lo que pudimos considerar en esta mañana sea bendecido por ti, Señor, que al escucharlo y al exponerlo, Señor, en nombre de Cristo, te hayamos adorado, y no solamente eso, Señor, sino que podamos sacar todo el provecho para que nos guardes de división, Señor, para que nos guardes de desunión, de contienda y de guerra, Señor. Señor, un reino dividido no prosperará. Ayúdanos a ser un reino unido, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que levanta el estandarte de la paz, Señor. Que todo lo que hacemos, lo hacemos con ese propósito, Señor. Que nos amemos unos a otros, Señor. Que nos soportemos unos a otros. Que nos perdonemos unos a otros, Señor. Ayúdanos, Señor, porque somos tentados día a día a desbaratar lo que tú has armado, Señor. Ayúdanos, Señor, a protegernos, a servirnos, a cuidar nuestra iglesia, Señor, a no hablar mal de ella, pues este es el reflejo y la manifestación de lo que vivimos en esta realidad espiritual, Señor, de ser parte de este pueblo universal, al cual nos has llamado por tu Santo Espíritu, Señor, y en virtud del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así, Señor, te adoramos en esta mañana y te damos gracias en el nombre precioso de nuestro amado Salvador. Amén.